PC que graba gamer. las pantallas. Sí, mal. No, no es gamer. Debería ser gamer, pero en verdad es para usar AutoCAD a gusto y piacere. Por eso no tengo el programa, por eso no la puedo grabar. Ah, bueno, Me ya encantaría, pero no tengo. Y si me grabo de aquella mientras estoy acá desde el celular, lo que va a pasar es que no se va a grabar mi voz. Ah, claro. Vieron que ustedes cuando he grabado los videos no se siente lo que ustedes me dicen, porque en verdad se graba lo que entra a la PC. Sí. Y ahora estoy conectada del teléfono. O sea, el audio lo escuchan desde el teléfono. Bien. ¿Qué problemas han tenido con esto? ¿Qué onda? Yo levanté la mano bueno, primero. este ya está. Esperen. Este ya está. ¿Podemos darlo por finiquitado? Por favor. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó con esto? Levanté la mano. ¿Por eso habla? No, ahora no quiero. No, bueno. En el ejercicio 1 hay que sacar también la corriente. Todo. Tenés que sacar todo. La tensión de acá, la de acá, la de acá, la corriente de acá, de Claro, acá, de porque acá, dice la calcula que da la tensión y fuente. corriente en cada Z, pero, o sea, Sí. tensión y corriente en cada Z, pero no dice la impedancia total y todo. Pero yo supuse que para sacar la potencia necesito Completa. la total. Entonces, mi Exacto. duda es, para sacar la corriente total, ¿tengo que sumar la corriente de Z2 y Z3? Ah, no sé, eso es lo que te estoy evaluando. Ah, no sé, pero no es una prueba esta. Sí, es una prueba, cada Es un práctico es trabajo una práctico. prueba. Ahí dice trabajo, impedancia, no dice evaluación. Son trabajos evaluativos, por eso tenés nota. A ver, ahí la corriente se divide, porque está en paralelo, entonces supongo que la tengo que sumar para que me dé la corriente Z1. No, si supones que es eso, hacerlo. Pero dígame si está bien o si está mal. No, no te lo puedo decir. Como que no me lo puede decir. ¿Y no? Yo te puedo explicar alguna ley en particular, te puedo explicar por dónde encamina esto, pero no te puedo decir hacerlo así o no hacerlo así. Porque yo te tengo que evaluar, le tengo que poner una nota del 7 al 9. Bien, no te puedo poner una nota negativa, ni tampoco te la voy a poner. Pero a lo que voy, si vos me lo entregas y con tu razonamiento el práctico está bien hecho, muy probablemente tengas un 10. Si tu práctico está mal hecho, a la mitad, vas a tener un 8. Si tu práctico está muy mal, yo te lo voy a devolver, te voy a explicar cómo se hace, ahí sí te voy a decir sí o no, vos me lo entregarás de nuevo y en ese caso tendrás un 7, porque yo no te puedo desaprobar, ¿entendés? En esta primera instancia, donde yo no te he entregado absolutamente nada, no te puedo decir sí o no. Más una pregunta como esa, que es de electrotecnia 1, porque vos ahí estás evaluando Kirchhoff. Bueno, distinto a lo que me preguntó Uriel, que quizás ahí sí te puedes marear, que me dijo, bueno, estas dos reactancias, hay una manera de sacarlas porque están en paralelo. O sea, no se confundió, pero él puede tomar como, acá está XL y acá hay XC, y como sabemos, la impedancia total, como sabemos, la impedancia es XL y XC, dijo, capaz que si están en paralelo hay una forma de resolverlo, y le dije que no, que se tenía que tomar una Z1 acá y una Z2 acá, y después resolver el paralelo. Ahora, la pregunta que vos me haces con respecto a cómo se comporta la corriente en este circuito es lo mismo que si yo tuviera 3 resistencias y me estarías preguntando si está bien que sume la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3. A lo cual es una pregunta de electrotecnia 1. Por eso yo necesito que vos lo resuelvas. Si vos lo resuelves mal, vuelvo a repetir, te devolveré la evaluación, o sea, te devolveré el práctico y te diré, no, te equivocaste acá porque era así o no era así, ¿entendés? No te puedo desaprobar, no te voy a desaprobar, como no voy a desaprobar a ninguno, porque no se puede desaprobar, ni más los que han cumplido todos al pie de la letra, pero sí tengo que evaluar a ver quién es el 7 y quién es el 10. Y si yo les digo, sí, hacelo así, o no, no lo hagas así, son todos 10 después cuando me entregan.
¿Se entiende? Claro. Bueno, está bien. Me Si acabo de vos, decir con lo que sabés y con la conjetura que acabas de hacer, te parece que se suman, sumalo. Si está mal, te voy a decir, está mal, y te voy a explicar. Si está bien, te voy a No, a corregir como ver, está bien. no. ¿Qué? ¿Qué no entendiste? Tenés que hacerlo, o sea, yo lo que necesito es saber si entienden cómo hacerlo. ¿Bien? Vos entendés que las corrientes ahí pasa algo y las tenés que trabajar de una manera, listo, o sea que sabés por dónde está encaminada la situación. Sumo las zetas. Y ahí saco la corriente con la Z equivalente. Muy probablemente es una Profe, yo forma. en ese ejercicio, o sea, agrupé Z2 y Z3, o sea, hice el cálculo en paralelo y hice Z2 por Z3 sobre Z2 más Z3 Bien. y me dio un número. Después cuando saco la Z total, Sí, es Z1 más Z2 3. Pero ¿qué hago con claro. Z2 3? ¿Lo paso a rectangular? Y depende, estás sumando, estás multiplicando. Eso lo elegís vos, eso es un artilugio matemático. Es más, vos lo podés sumar en... Vos en polar podés sumar gráficamente. No podés sumar, o yo no sé cómo se suma analíticamente. ¿Se entiende? Gráficamente son como dos vectores. ¿Viste cuando sumás dos vectores concurrentes? Sí. Esa sería la forma de sumar dos polares. ¿Cómo lo haces vos eh, con el número, o sea, 30 con un ángulo de 40? La verdad que no sé. La única forma que yo conozco es pasarla a rectangular, y cuando la pasé a rectangular ahí la sumo real con real, imaginario con imaginario. Sí, de todas maneras lo pasé rectangular con la misma calculadora, porque también está la función para, en vez de Claro, sacar polar, rectangular. o Y sea, la después hice, rectangular es la inversa. digamos, ¿No? lo analítico que usted explicó en uno de los videos, Mm. y también me dio. Lo puedes hacer. O sea, vos cuando te quedan dos, por ejemplo, te queda un polar y un rectangular y vos tenés que hacer una multiplicación, la multiplicación te conviene que los dos números estén en polar. Entonces vos Sí, ahí lo pasás. ¿Lo querés pasar con la calculadora? Pasarlo con la calculadora. No tenés calculadora, no te sentís cómodo con la calculadora y lo querés pasar por la forma tradicional, usando seno, coseno, Pitágoras, ujú. lo podés hacer. Eso Sí, es a eso hice. elección tuya. Las dos maneras hice. Y cuando Pero tengo Z, siempre la forma con la que vos tenés que trabajar va a depender de la operación que estás realizando. Bien, vos podés hacer una multiplicación en rectangular, sí, sí la podés hacer, es re fácil. Pero a mí, es como distributivo. exacto, Pero, claro, como la números complejos, como los binomios. La podés hacer, pero para mí es un trastorno, ¿ven? Es todo esto. Porque o te sí, no, equivocás en este signo, o sea, a mí me resulta muy engorroso. Yo no digo que no lo puedan hacer. Si vos te sentís cómodo y la querés hacer de esta manera, hacela. Yo prefiero hacerla de forma polar. Ahora no, ustedes yo el tiempo también. no los corre. Ahora ustedes el tiempo no los corre, pero si estuviéramos en el aula, ustedes, es corta esto. Es más, estos ejercicios los he sacado de de una evaluación. Tema 1, tema 2. Y en Mm. 1 hora 40 resolvesme el práctico. Es más, ni siquiera 1 hora 40, porque cuando toca el timbre del módulo, ahí se saca la 1 hora y media, creo que. ¿Cómo es que se llama? Entonces, yo necesito que sean rápidos a la hora de sacar, porque tienen que sacar todo, le tienen que sacar lo mismo que hace acá, este enunciado tal cual es el enunciado de una evaluación. ¿Bien? Es Ok. más, nunca doy la B total, siempre doy como el primer ejercicio. En las evaluaciones nunca doy la B total o la I total, siempre doy una corriente o una tensión para que en base a eso ustedes resuelvan. Entonces, Ok, ok. imagínense que nunca les pido la manera tradicional para pasar de polar a rectangular. Mayormente siempre hago que, ¿cómo es que se llama? Que lo hagan con la calculadora, porque es más rápido. Sí, sí.
Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Todos se ubicaron cómo hacer esto, es re fácil igual, pero ¿se ubicaron? Yo tengo otras dudas, o sea, tengo bastante. Bueno, a ver. Cuando a uno, por ejemplo, en esta suma, para sacar z total, se tiene que hacer con rectangular. O sea, se puede hacer con cualquiera, pero yo lo quise hacer con rectangular. La suma te conviene con rectangular, Sí. la suma y la Eh, resta. y Profe, la parte real y la parte imaginaria, o sea, son números con coma. No pasa nada. No, Ah, ok. se suman y se restan como, tienen que sumar, como cualquier número entero, ¿entendés? Sí, sí. Y una vez que sacamos z total, usamos la ley de Ohm para calcular la En este corriente. caso, la I total. En este caso, no. No ¿Cuál? porque vos no tenés la B total. Tenés la B en Z2. Claro, esa es mi duda, o sea, Bueno, en este tenemos que, caso no la podés usar porque la B en Z2 es la B en Z2, no es la B en Z1 o la B en Z12. Es la B en Z2, nada más. ¿y cómo calculamos? Y ahí tenés que empezar a jugar con la ley de Kirchhoff a mí no me y decía con eso, la a mí no me decía propiedad. eso. Tenés que empezar Ley a de jugar con la Kirchhoff. ley de Kirchhoff y con las propiedades de cuando una impedancia o una resistencia está en serie y en paralelo. ¿Qué tienen en común dos impedancias en serie? ¿O qué tienen en común dos impedancias en paralelo? Por eso, antes de ver este tema, yo les mandé lo de las resistencias, ¿se acuerdan? Y aparte era con los videos que les estoy dando a los chicos de Electrotecnia 1, para que ustedes se ¿Cómo ubicaran se eso. llama el, ¿Cómo? o sea, lo que usted dice de resistencia es un práctico o qué es? No, era un video donde les explicaba a los chicos cómo resolver un circuito de resistencia en serie y en paralelo. Y después les daba un ejercicio muy complejo. Miren, a ver. O sea, muy complejo, no es muy complejo, pero complejo para lo que están acostumbrados a ver. Y les explicaba cómo se resolvía este, este ejercicio, ¿no? Que tiene dos resistencias acá y esta resistencia. Y una fuente de 12 voltios. Esto es electrotecnia 1, ¿no? Sí. Entonces yo acá hago el análisis, primero disminuyo las resistencias, bien, y explico el análisis por corriente que tiene esto. Bien, ¿cómo es el análisis por corriente? Y bueno, sale de la fuente, sale el positivo la corriente, en el caso de ustedes tomen un instante determinado, que a ustedes les va a cambiar el signo tantas veces como frecuencia tenga la fuente. Entonces viene la corriente por acá, en ese nodo, ¿qué pasa con las corrientes? Se dividen. Sí. Va la corriente por acá, llega hasta acá, y por acá pasa por R4, pero no se une a R2, por ende R4 no está en paralelo con R2. ¿Qué hace? Y sigue por R1, entonces se tiene como los electrones que vienen por R4 son los mismos que pasan por R1, yo digo que estas dos están en serie. Sí. ¿Bien? Cuando la corriente que atraviesa una resistencia es la misma que atraviesa otra, significa que están en serie. Ahora, en este caso, recién cuando pasa a R1 es cuando se junta con R2. Entonces, ahí juntas van por R5 y vuelven a la fuente. Entonces, dado esto, la corriente de R3 es igual a la que está pasando por R5, ¿sí o no? Sí. Entonces, en un momento del equivalente, esta va a estar en serie con esta. ¿Se entiende? La equivalente. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos disminuyendo el circuito, vamos a ver que en un momento, uno de los circuitos equivalentes, recuerden que vamos a tener varios circuitos equivalentes, uno de los circuitos equivalentes que se va a crear, vamos a ver que la R3 está en serie con R5. ¿Por qué? Porque los electrones que pasan por R3 son los mismos que pasan por R5. ¿Vos cómo te das cuenta que algo está en serie? Porque comparte el mismo nivel de corriente, o sea, el mismo valor de corriente. Bueno, ahí hago bueno, acá lo explico uno a uno. ¿Ven? Ahí dije, vine por R3, ahí lo pasé en limpio. Acá está R4, R1. A ver.
¿Ven? Ahí armé el circuito casi completo. No sé, se me... porque ahí volví a hablar y a hablarles del... ¿Ven? Y ahí armé el R1. En este video lo explico paso a paso cómo lo hice. ¿Ven? Ahí como que lo dejé más bonito, como ustedes están acostumbrados a verlo. Acá estaba todo enmarañado. En verdad, lo hago a los chicos para que se den cuenta cómo en un circuito enmarañado pueden pasar a un circuito más prolijo en donde está totalmente transparente que esto está en paralelo con esto. ¿Se entiende? Ujú. Acá es más complicado darte cuenta que todo esto está en paralelo con esto. Profe. Sí. Estaba viendo la hoja del ejercicio que hice y no sé por qué le pregunté lo de la IZ total. Porque de todas formas, a ver, ¿me puede poner la imagen del trabajo, por favor? Sí. O sea, yo lo que puse en el trabajo, acá en el que yo hice, es que la I total es igual a la IZ1. Claro, está seguido, es mucho más fácil. Pero no me acuerdo cuál era la pregunta. Bueno, le digo eso y me quedo tranquilo, después le pregunto otra cosa. Bueno. Entonces, toda la corriente que pasa para acá pasa lo mismo que en el práctico, es la que pasa por R3 y por ahí también tiene que volver toda la misma corriente, porque acá no tiene dónde dividirse, ¿bien? Acá sí se divide. Entonces, una vez que hago esto, ahí analizo esto, ahora me doy cuenta que estas dos están en serie, por lo mismo, pasa la corriente que pasa por acá, es la misma que pasa por acá. Y fíjense que acá ya aparece la R14. Una vez que tengo la R14, disminuí, en ese caso, bueno, ese circuito está armado, junté estas dos, ahora saqué el paralelo entre estas dos, y me dio este circuito. Entonces fíjense que ahora tengo 3 en serie. Ya llevo 3 circuitos equivalentes, ¿bien? Ahora, miren, viendo esto de esta manera, ustedes no pueden decir que esos 12 volt son lo que consume la RB, porque es mentira. Vos acá no podés decir que es lo que hacen un montón, y quizás hasta ustedes lo harían. Si yo te digo, saca la corriente que pasa por R5, ¿vos Se qué haces? distribuye. Claro, pero muchos agarran y dicen 12 sobre 100. 12 sobre 66 y 12 sobre 100 de nuevo. Esa es la corriente. Y es mentira. Estás aplicando mal la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque esos 12 volts no están acá en los bornes de RB, ni tampoco están en los bornes de R5, ni en los bornes de R3. Esos 12 volts están en este punto y en este punto. ¿Bien? Entonces vos no la podés usar para acá. O sea que serían ¿Qué es lo 6 que y tenés? 6. Claro, ¿qué es lo que tenés que hacer? Sacar una sola R. Ahora sí, fíjate que ahora tenés una sola R, ahora sí puedes usar 12 dividido 100 y ahí sí te va a dar la corriente que pasa por acá. O sea que en el ejercicio 1, una vez que Vos en el calculo ejercicio 1, vos la lo único, impedancia si tenés la total B de Z2, ¿qué es lo único que puedes calcular? y la corriente de Z2. Nada más, Ah, yo no pensé hay que otra era cosa. más complicado, o sea que tendríamos que calcular la corriente total. Sí, lo vas a tener que calcular. No, Vos pero en el tenés que calcular ejercicio la 1 Z total. digo. Sí, la vas a tener que calcular, pero vas a tener con este dato, con el BZ2, vos tenés que empezar a desenmarañar esto. En este caso es fácil, vos sacás este fácil no es fácil, sino es el que habían visto desde Electrotecnia 1, que tenés B total, Z total y total, listo. Sacás y total y después decís, bueno, acá hago el paralelo, saco la corriente de acá, saco la corriente de acá, con esa corriente saco la tensión de acá, la de acá. Bien, es como que vos vas pelando la cebolla, ¿bien? Acá es al revés. Acá yo te doy una del medio y vos tenés que ir hacia afuera. Tenés que armar la cebolla en vez que desenmarañarla. ¿Entiendes o O no? sea, digamos con qué datos voy Con armando la la BZ2, con la digo, BZ2, fijándote que está en paralelo y que está en serie. y acá en este caso, la B está en paralela.
Las B nunca están en paralela. Pero en el circuito, digo, la B, o sea, el voltaje, está en paralelo con las impedancias. No, ¿cómo vas a decir eso? Ah, Pero te no, voy a mandar a Electrotecnia 1. A decir que la B está en no, paralela. La no, en fuente está serio, alimentando todo el circuito. claro, claro. Sí, es lo que explicó Que yo te recién. ponga esta B acá, que te la ponga acá o que la ponga acá al lado, estoy haciendo lo mismo. Sí, sí. Si yo esa B, si yo esto en vez de tenerlo acá, lo tuviese acá, lo mismo. No cambia cosa, obvio. No me cambiaría absolutamente nada el circuito. Si yo lo tuviera así, no me cambiaría nada. Igual ahí dirías la B está en serie. No, no está en serie, está alimentando el circuito. Las que pueden estar en paralela y en serie son las Zetas. Sí, sí, me acabo de corregir. Vos acá lo único que podés calcular es la I que pasa por Z2. Después tenés que pensar. Acá vos tenés una Z paralelo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver una Z paralelo con otra Z? Vos de esto ya tenés todo. Ya calculaste la B y calculaste la corriente. Bueno, ¿para qué me va a servir? ¿Esos datos me sirven con la Z1 o no me sirven? ¿Me sirven con la Z3 o no me sirve? Yo solo necesito uno que me sirva para aplicar OHM. Y Profe, la después verdad podés que tiene hacerlo de dos formas distintas. Pero tenés que usar un poquito, o sea, de estos dos ejercicios, este es el complejo, en verdad. Este es el que a mí me va a decir quién se copió, quién no se copió y cómo lo hizo. Porque es el que tenés que aplicar Ohm y Kirchhoff. Este es bastante que a sencillo. mí, ¿Qué? Este es igual. El tercero como no es lo más que, difícil. que faltan No, datos. el tercero no es difícil. Es largo Porque nomás. el tercero lo único que, claro, lo único que tenés que hacer es calcular XL y XC y te va a quedar igual que este. Solo que en vez de darte la BZ2, te doy la B total. Sí, pero Es después más, no la he tengo que dado. calcular la corriente, la potencia, y el triángulo de impedancia y todo. Es más, me haces acordar de que no les he dado el valor de la tensión. ¿Qué haría sin mi profe? Mm. Tengo que agregar acá el valor de la tensión. Acabo de ver. El triángulo, lo que sí no sé bien. Acá lo único que tienen que tener en cuenta es que fíjense que el 10 es ohm y esto es milihenry medio faradio. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? ¿Qué diferencia tengo entre una y otra? Perdón, ¿cómo? ¿En, ¿Qué en qué diferencia parte? tenés? ¿Qué diferencia hay entre la Z1 y la Z2? Más allá del valor numérico. Una tiene una reactancia capacitiva y la otra una inductiva. No, esta es Ah, un inductor y esta es un La inductor. Z1, perdón, la Z1. La Z2 y Z3. Son dos inductores. Entre la Z1 y la Z2. Y que, bueno, A que ver, uno te da el valor de la bobina en ohm. ¿y existe una bobina que esté en ohm? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Cuando lo vi dije, ¿cómo tendría que hacer para sacar eso? Y a mí me está, a ver, no hay una Es bobina. es como que yo te diga, vos medís 3 horas. ¿Vos podés medir 3 horas? Claro, es porque ahí está sería la resistencia del alambre de cobre de la bobina, no. O sea, No, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que no habría forma de hacerlo. pero sí se tiene que resolver. ¿Qué es eso? Ay, qué sé yo. No sé ¿Qué cómo. otra cosa está en ohm aparte de la resistencia? La bobina. No, la bobina se mide, vuelvo a repetir, es como que yo dijera, vos medís 3 horas. ¿Hay alguien que pueda medirte? ¿Hay alguien que sepa cuánto medís si yo te digo que medís 3 horas? O digo que medís 30 metros sobre segundo. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué hora es 30 metros sobre segundo?
¿Te parece que estoy dando un dato correcto? No, No. ¿Por qué? porque no se puede, es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Pero explica la razón del por qué. Eso se puede resolver. Porque no es la magnitud de la medida. No se llama magnitud, tiene otro nombre. Unidad. Exacto. Pues no te estoy dando la unidad correcta. La inductancia acá y en la China se pide en Henry. Entonces yo, cuando te doy 10 ohms, no te estoy dando una inductancia. ¿Qué te estoy dando? Una resistencia. Pero es una bobina, ¿cómo te voy a dar la resistencia? Cuando usted me da ohm, Te estoy diciendo que eso es una Z y te estoy indicando que es una bobina la que mide 10 ohms. La resistencia ya está, ya te dije el valor resistivo. Está acá, mirá, este es el valor resistivo, 10 ohms. Pero la bobina también vale 10 ohms. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si te estoy diciendo que la bobina no se puede medir, ¿no? Es más, si acá hubiese habido un capacitor y acá te hubiese dicho 10 ohms, ¿sería el valor del capacitor? No, no es el valor del capacitor. mm, ¿Qué valor es? y a ver una fórmula para que dé Está Henry, o sea, es una totalmente fórmula que te da que exacto. ¿Y cuál es esa fórmula? Ay, Dios mío, qué cachetadita que les metería a todos, mira. Daría, no cachetadita, le daría una evaluación a todos, mira, si estuviéramos en el... la fórmula de impedancia. No, No. es que no sé, nunca he visto la fórmula de Henry o qué. La verdad, ¿Cómo que no? no me acuerdo ya. ¿Cómo que nunca has visto la fórmula en la cual el henrio se convierte en ohm? ¿O por qué un henrio pasaría a ser un ohm? Sí. A ver, ahí hay un par más, a ver, los estoy leyendo. Nahuel. Bueno, sí, la fórmula del bobinado. O sea, ¿Cómo? eh, ¿Cómo? Dale, dale, guitarrita. la fórmula para hacer el bobinado, ¿no? No. ¿No? Es mucho más fácil, vamos, Juan Carlos, No tengo idea. Juan Pablo, Juan Carlos, vamos, a ver, ¿alguno? No voy a contar ¿Alguno que a lo tiren? largo y a lo ancho. ¿Por qué está en ohm? ¿Ah? ¿Cómo dijo, profe? Que a mí se me ¿Por salió. qué está en ohm? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Esto está en henrio. Sí. Habíamos quedado que efectivamente la bobina se medía en henrios, porque era la unidad de la bobina. Ahora, ¿por qué acá me pone una bobina y me pone 10 ohm? ¿Por Voy a qué? calcular de lo mismo. ¿Yo cómo resolvería esto? ¿Cómo armaría la Z acá? Y pasando uno de los dos al mismo valor. ¿Cómo armo esta Z? ¿Cómo armo la Z2? Z2 es igual a qué? Y a los 20 ohm, pues, y hay que sacar la reactancia. Ah, bien. Sería más, ¿no? Porque es una bobina. Sí. Y sí. Más J. ¿Cómo saco la reactancia? W, que. Bueno, aunque yo Primero, no saco las XL es igual a 2 por pi por F, por la frecuencia del circuito, o sea, y por ya el valor de la bobina. por L. Bien. Y ese valor se pone acá, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, Sí. Pero L, ¿en qué se mide? en Henry's. Bien. Entonces yo, con este valor, ¿puedo usar esa fórmula? No. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Espere, ¿cómo? Yo, con estos 10 ohm, ¿puedo usar esta fórmula y ponerlo acá? No. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? El ejercicio no se puede resolver, listo. Sí, se puede resolver. ¿Qué unidad tiene XL?
Unidad. XL te da NOM. Ah. Entonces hay una impedancia ahí ya directamente. Habla con propiedad. Entonces, ¿hay una impedancia ahí directamente? Sí, hay 3 impedancias. Te estoy haciendo un juego de palabras. Hay 3 impedancias ahí. Oh, se me va a explotar la cabeza. No, pero a ver, la parte que dice 10 ohm, entonces ahí solamente eso es una impedancia. No. Una impedancia está compuesta por R y XL y XC. O ahí tenés que. Es re fácil, pero quiero que lo deduzcan ustedes. Yo creo que mañana me pego un tiro. Acá habla Tote. A ver, XL, o sea, el resultado da NOM. ¿Cómo se llama XL? ¿Cuál es el nombre de XL? Tiene un nombre eso. Reactancia ¿Cómo? inductiva. Muy bien. La reactancia inductiva da en, ¿cuál es su unidad? Ohm. Bien. Entonces, ¿cómo se llama esto? Reactancia inductiva. Y sí, ¿es lo mismo reactancia inductiva que impedancia? Bueno, casi, parecido. No es lo mismo. La impedancia contiene resistencias y reactancias. O sea que ahí Yo directamente... acá lo único que hice es que yo ya te di este valor, entonces esto es 10 más J10. No hace falta que calcules esto porque ya te lo di resuelto. Resolvido, ok. 10 ohm es la reactancia inductiva porque está en ohm, o sea, la única que está en ohm es la reactancia. Para aplicar esta fórmula yo tengo que tener el valor de la inductancia. A ver, pasemos limpio. Reactancia, inductancia. Inductancia es L. Ok. Bien, la inductancia se mide en Henry. Cuando vos lo multiplicás por 2 por pi por F, lo que vas a obtener es la reactancia, que la reactancia es el efecto resistivo que produce, ¿cierto? Que hablamos de eso. Sí. Ese valor reactivo se mide en ohm, su unidad es el ohm. Entonces, cuando yo acá te doy una bobina y te doy ohm, lo que te estoy indicando es que te estoy dando una XL. Te estoy dando una reactancia inductiva. Bueno, ahí sería lo mismo que el ejercicio 1. El ejercicio ese. Esta parte nada más. Esto lo vas a tener que calcular. Esto le pones acá, esto lo pones en la fórmula de XC, pero esta ya está hecha. La Z1, ¿cuánto vale? 10 más J10. No tenés que hacer ninguna cuenta. ¿Se entiende? J. Sí. Bien. Eso es un engaño pichanga re común en las evaluaciones. O sea que Todos en caen. Z1 no haría falta calcular XL. No, no, porque no tenés L aparte, no tendrías cómo calcularlo. Claro. No tenés L, pero L tiene que estar en Henry. No está en Henry o no es L. Por eso te decía recién lo de las alturas o lo del tiempo. Yo te doy el tiempo en metros sobre segundo, ¿te estoy dando tiempo? No, no te estoy dando tiempo, te estoy dando velocidad, pero no tiempo. Para que yo te dé tiempo te lo tengo que dar en segundos, en horas, en minutos. ¿Se entiende? Porque esa es la unidad del tiempo. Lo mismo pasa acá. Yo para que te dé L, yo te lo tengo que dar en henrios, milihenrios, microhenrios, picohenrios, pero henrios en sí. No te puedo dar en ohm, porque si te estoy dando en ohm, no te estoy dando L directamente. Profe. Te estoy dando XL. Podría haber un capacitor y en ese caso sería XC. Profe. ¿Qué pasó, Fabián? Ah, Fabián no, Fede. En las fórmulas de potencia con ese coseno de phi o seno de phi, ¿qué ponemos? ¿Coseno de 1? No, de En phi. la calculadora, sí, por eso. En la calculadora, ¿cómo lo expresamos a phi? Coseno de phi. ¿Quién es phi? El ángulo. El ángulo. ¿Qué ángulo? El de entre la impedancia y la corriente. O algo. El del triángulo de impedancias. ¿Y cuál Que es es el el ángulo ángulo? de desfasaje. ¿Y cuál es el ángulo del triángulo de impedancia?
Eso es porque ven el video a media. Profe, No, porque yo estuve en el directo. eso- No, estuviste en directo y no entendiste nada. No me escuchaste la Bueno, mitad de las cosas. no vi el video a medias, no entendí, que es distinto. Pero es que no tenés que entender, simplemente tenías que escuchar. Escuchar y A entender, ver, si no, no sirve de nada. no, tenías que escuchar, porque ¿cuál es el ángulo phi? No hay mucho que entender. El ángulo phi es eso. Tenía que ser ¿Cuál lo es más el ángulo phi? cercano a uno. ¿Ah? Y Dicho el de una ángulo manera fea, es el ángulo que hay entre la tensión y la corriente. Sí, Ujú. Si yo te digo, mira, te voy a hacer pensar porque soy mala, ¿no? Si yo te digo que acá tenés el ángulo de la tensión y acá tenés el ángulo de la corriente, ven, vamos a decir que tampoco sé cómo hacer los triángulos de impedancia. Eso, profe, yo... chicos, tengo una impedancia, pero de verdad, no es por mala, muchachos, pero empiecen a meter cabeza. No es por Pero, por mala, pero ejemplo, empiecen a meter cabeza porque si no el año que viene van a ir, pero de verdad van a estar al horno. 3, parte real. 3, agarra con la regla y marca 3 más, miren, se lo hago con AutoCAD para que quede más bonito. AutoCAD acá. cuando dice que realicemos el triángulo, lo tenemos que realizar, porque usted en uno de los videos lo realizó cuando sacó un Lo circuito en tienen que hacer serie. para la Z total, a no ser que yo te aclare. Para Indistinto, la pues lo haces Z con la Z total. Miren, esto es tan fácil como, este vale 3, 8. Bien, vas, agarrás una regla, yo no lo voy a hacer con es solo regla para porque la no Z tengo. total, profe. Ah, Es solo para la Z total, el triángulo. ¿Mm? Sí, es Que solo para el la Z total. O sea que el triángulo solamente ocupa la Z total, no es un Sí, triángulo. a no ser que yo te diga que no. Tres. Y para arriba, O sea que en tiene que verdad estar en lo voy a dinámica sí o multiplicar. sí. 30 y 80. Tiene que 80 estar era en lo que valía. valores. Como es positivo, 3 y 8. En verdad, menos. Menos J8. Lo estoy llevando por 30 por una cuestión de que es muy chiquitito el valor en la escala que estoy trabajando en AutoCAD. 30 y 80. Mira, vamos a hacerlo más. Línea. 3 para un lado. Listo. Y para arriba. Ah, no, era para abajo. Tres. Y como sé que es un capacitor, me voy hacia abajo. 8. Ahí está el triángulo de impedancia. Y cerré en ese extremo. Ay, qué pelota. De nuevo lo hice al revés. Bueno. En conclusión, era de acá para allá 3. ¿Por qué no lo tomó? 3. Ahí está. Y de ahí para abajo 8. Listo. ¿Lo ven ahí? Para Sí. abajo porque es 3, negativo. 8. Claro. Porque es un capacitor. Y después lo junto con el otro extremo y listo. Ahí tenés el triángulo de impedancia. Se terminó. No tiene más ciencia. Por eso les digo, muchachos, ¿Y el de no potencia? tiene mucha ciencia. ¿El de potencia es lo mismo? Sí, Ok. si Y es inductiva, ahora, si es reactiva, inductiva para arriba, si es inductiva, reactiva hacia abajo. Hay que hacer un triángulo para las potencias también. Sí, el triángulo de potencia. Tenés triángulo de impedancia, triángulo de potencia. ¿cómo Triángulo se de impedancia es RXL y ángulo. El triángulo de impedancia es C, P y Q. ¿Cómo lo hace? Hay un videito donde te explica cómo hacerlo aparte.
Vos te venís acá, me ese buscás en mi canal, o te buscás en el historial, como vos lo quieras, y mira, el que sigue se llama... Miren, es más, acá lo hago paso a paso porque se los expliqué al principio de año los de quinto, y si no, tenés uno más elaboradito y más bonito, que lo hice con una diapositiva, esta potencia en el tercio. Acá lo tenés más bonito. Sentás, lo ves y sale re fácil. EQS. Y también te digo cuál es el ángulo que hay acá. Bueno, ese ángulo, ¿cuál es? Velo. Lo digo 10 veces. 1. Es el ángulo que hay entre la tensión y la corriente. El ángulo que hay, si yo tengo que saber, si este es el de tensión, si esta es la B y esta es la I, ¿cuál es el ángulo que hay entre ellos dos? Este, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Este es B y este es I. Si este es Φ1, uy, no sé, si este se llama alfa, este se llama beta, y este es phi. ¿Cómo obtengo el phi? Matemáticamente hablando. ¿Por qué el triángulo tiene las dos líneas así? Sí. No, eso no es un triángulo, es un diagrama vectorial entre tensión y corriente. Yo te digo, vos me preguntaste cuál es el phi, ¿sí? Yo te estoy explicando la manera para que te des cuenta cuál es el phi, ya que no querés ver el video donde lo digo 500 veces y te digo, es ese y usás ese, lo dije en el video que les mandé de alterna y lo digo en este de potencia. Cuando explico el ejercicio completo les digo, recuerden que el ángulo phi es este. Si estuviste presente, no le prestaste atención, pero tampoco lo volviste a ver para ver si lo decía. Ahí voy, en donde les digo, métanle pila. ¿Por qué? Porque la secundaria, a ustedes le quedan 2 añitos, quinto y sexto nada más. La secundaria es como que se lleva a los niños como ovejitas. Es más, yo siempre discuto con la psicopedagoga porque dicen, no, les tenés que dar los chicos en cuadernillos, le tenés que dar los prácticos, explicado uno a uno. Y la realidad es que después, dentro de 2 añitos, si es que no te encontrás con un profesor más o menos bueno que aplique la misma metodología el sexto año, va a agarrar y te va a decir, no sé, hacelo con la de Dios. Ahí tenés la bibliografía y armalo vos. ¿Qué es lo que te pasa en la facultad? Bien, no les digo que sea la facultad, pues no voy a hacer la facultad. Faltan 2 años para eso, pero se tienen que empezar a despegar un poquito, ¿entienden? Tienes Tienen que empezar a hacer un poquito de autodidacta o buscar soluciones. Ustedes van a ir a trabajar y no se van a aprender en la facultad, por más que vayan a la facultad todos los variadores de velocidad que existen, todos los arrancadores suaves, todas las Arduinos, todos los PIC. No te van a enseñar a programar todos los PIC como se programan, o todos los variadores de velocidad. Vas a aprender uno, cómo funciona en general, después te vas a tener que poner a leer solito cómo anda. Tienen que empezar a resolverse. Entonces, como vos querés saber cuál es el phi, yo te voy a llevar al phi, pero te lo voy a llevar razonando, no te lo voy a decir así de fácil como lo dije en el video. Entonces, vuelvo a repetir, el phi es el ángulo que existe entre la tensión y la corriente. La tensión y la corriente son 2 vectores que están totalmente girando siempre, con el mismo desfasaje entre ellos, ¿sí o no? Bien, si yo te digo que alfa es el ángulo desde 0 hasta donde está de la tensión y beta el ángulo de la corriente, ¿cuál es el ángulo entre phi? ¿Cómo lo calcularías? Sumándolos. Si vos lo sumás te va a dar un ángulo acá arriba.
Yo te estoy diciendo este ángulo. ¿A vos te parece que este ángulo es igual que todo esto? Ah, es que perdón, no estoy buscando el ángulo de phi en Google. Eh, ahí tenés que hacer una ecuación ¿Cómo es esa ecuación? y tenés que despejar. ¿Cómo? Me estaba diciendo que averigüe el valor de esa línea más verde, la más gruesa. Sí. Bueno, y tengo el valor de B. Y de alfa. Bueno, se despeja. Bueno, ¿cuánto es phi? ¿Quiere que haga La ahora la cuenta. cuenta? Y Pero es re fácil, es sentido común. se resta alfa con beta. Exacto, es sentido Ah, común. pensaba que quería que le Alfa hiciera menos beta. Alfa menos beta te va a dar esto. Ahora, ¿dónde se restan ángulos? Ahora, ¿dónde se restan ángulos en las leyes que has visto en matemáticas? Ahora, en este último periodo, ¿dónde restas ángulos vos? Cuando existe una qué. En la multiplicación, ¿los ángulos se restan? Dependiendo de. Pero en lo general, la cuenta general, ¿qué dice? ¿Que se restan o no? No, No. que se suman. ¿Dónde se restan? En división. Bien, en la división. ¿Y el ángulo de alfa, de quién es? Acá, de la B, ¿cierto? ¿Sí o no? Como de la B. Y la tensión. Este era alfa y esto era beta, ¿se acuerdan? Igual, o sea, usted está explicando todo esto, pero, o sea, ¿para qué? Para que el Federico se dé cuenta de cuál es el ángulo phi. Pero si solamente tenemos que graficar phi, ¿para qué está Y bueno, ¿y beta cuál es o el alfa? ángulo phi? Para de las potencias el cálculo de potencias hay que saber el phi. Claro. Igualmente no es necesario, pero el Fede quiere que La le diga cuál es el diferencia de ángulo phi. fases de 90 grados. Bueno, B alfa, ¿de quién es el ángulo? ¿De? ¿Qué? Alfa, ¿de quién es el ángulo? De B. De la tensión, de Mira, B. del desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Y beta? Esa es lo que no entendí recién, porque hay otra línea ahí. Bueno, La otro I, vector. pues. Esta es la tensión y esta es la corriente, son vectores. Obviamente, para tomar un ángulo vos tenés que tener una referencia. La referencia que yo tomé es 0, es 180, nada más. Profe, ¿dónde explica lo del triángulo de potencia? En los dos videos. ¿En cuál? En lo que le mandé que decía ejercicio resuelto y en el que hice potencia acá en YouTube, que también se los pasé. ¿A qué es igual B sobre I? A T. No, ¿A qué? ¿Eh? B sobre I, no, tensión sobre corriente, ¿a qué es igual? a potencia. Qué flojos que estamos. ¿A qué igual B sobre I, chico? R. Estamos en alterna. Z. A Z. Entonces el phi es el ángulo de quién? La impedancia. De la Z. Porque la Z es la que me hace la diferencia entre el ángulo de la tensión y la corriente. Entonces, vos cuando dibujás el triángulo de potencia, el ángulo que queda, bien, el ángulo que queda en ese triángulo en el cual un cateto es la activa, el otro cateto es la reactiva y la hipotenusa es la aparente, ese ángulo que se produce ahí es el ángulo de la Z. Bien, vos cuando buscas un factor de... qué feo. Cuando dibujes un triángulo de potencia te va a quedar algo así. Esto va a ser P. Esto va a ser Q.
Esto va a ser S. Y este ángulo va a ser phi. Estas tres las obtenés por la fórmula. ¿Y este ángulo de dónde sale? Y es el ángulo de la Z total, si lo que tenés que sacar es la potencia total del circuito. Nada más. Y les puedo asegurar que en los videos se los digo como 3 veces a cada uno. ¿Por qué? Bueno, esta es la respuesta larga. Y porque cuando vos haces la división, aplicás la ley de Ohm, la Z te da la resta entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente, que es precisamente el ángulo de la potencia, del triángulo de potencia. Es el ángulo de desfasaje que hay entre la tensión y la corriente. Por fórmula es igual al de la Z. Esto no hace falta ni que se explique. Directamente aplicas el ángulo de Z y ya está. De la Z total, si querés, vuelvo a repetir, Z total, si quiero potencia total del circuito. Si querés la potencia en alguna impedancia en particular, va a ser el ángulo de esa impedancia en particular. Nada más. Pero si a mí la Z, o sea, la Z total me tiene que dar un ángulo de 90 grados, ¿sí o sí? No. O sea, ¿Por qué te va a dar un ángulo de 90 grados? Es que no es un ángulo de 90 grados. ¿Este ángulo a vos te parece que mide 90 grados? ¿y por qué se lo dije? Me dijo que sí, que estaba bien. ¿No te escuché? ¿O no sabía a lo que te referías? 90 grados es lo que pasa acá entre P y Q, pero entre P y S... O sea, que serías el ángulo que simplemente me dan Z total, la que yo calculo. La hace más complicada, profe. No, acá te lo hice complicado porque no escuchaste el video donde repetí 500 veces que el ángulo que se usaba acá era el de la Z total, entonces quería que escucharas toda la explicación solo por castigar. No, castigo todo. Lo repetí muchas veces, por eso te digo eso. Bien. Profe, ¿Ubicaron? qué videos tendría que ver, digamos? Porque, o sea, he visto la mayoría, pero no sé. Tenés que ver impedancia. Todo depende cómo vos estés. Si vos estás flojo, en qué pasa con las corrientes y qué pasa con la tensión acá, y muy probablemente tengas que ver el video de las resistencias, que es la parte de electrotecnia 1. ¿Ven? Porque significa que no estás claro con electrotecnia 1. Que faltan conceptos que todavía no están afirmados, que es qué pasa con tensión y corriente. Es lo mismo que le dije a Federico recién cuando preguntó. Con Kirchhoff o con Ohm, esas son cosas que ustedes se tienen que plantear en electrotecnia 1. Acá lo único que se le agrega a eso es que ahora lo haces con complejo, multiplicar y dividir el número complejo, nada más. Entonces, si tu problema es que vos no sabés armar un circuito en paralelo o qué pasa cuando están en paralelo o en serie, y bueno, entonces en ese caso te conviene venirte a electrotecnia 1, y en electrotecnia 1 vas a tener ley de Kirchhoff, ley de Ohm, he hecho videos, o buscarlos en internet, o sea, no soy solo yo, o sea, hay un montón de gente que hace videos. Porque eso es lo que no estás teniendo. Además, yo lo puse en el grupo. Como ustedes son más avanzaditos, yo no les puse el de Kirchhoff, creo que directamente les puse ese circuito complejo que les dije, que les estaba mostrando recién, que es como que analiza todo. ¿Bien? Ahora, el resto, esto, si acá vos pones Z, se resuelve de la misma manera, con la diferencia que en vez de multiplicar números enteros, estás multiplicando complejos o estás sumando complejos. Nada más. El análisis en sí es igual que electrotecnia 1. No cambia nada, pues las leyes son las mismas. Yo no me acuerdo cómo sacar el voltaje cada uno. ¿Cómo sacar el voltaje de cada uno? Claro, porque en el ejercicio 1 solamente tengo V2.
Sí. y, y el número de las impedancias, pero a partir de esos números no sé qué, o sea, no me acuerdo qué hacer con esos números para calcular las demás tensiones. Y tenés que ir aplicando Ohm Kirchhoff. ¿Qué pasa si yo acá te doy esta corriente? Miren, vamos a ver este circuito. No te voy a dar el mismo. Vos tenés este circuito. ¿Qué pasa si yo te digo que por acá pasan 3 amperes? Y que tenés que... esta no es tu B, no la tenés. Tenés que sacar todo. Y el único dato que te doy es este. ¿Cómo encarás ese circuito? No me acuerdo. ¿Qué es lo primero que se te ocurre sacar? Mm, Hay una sola cosa que puedes sacar, no puedes sacar otra. ¿Qué es lo único que puedes calcular ahí? tensión, ¿Qué tensión? La- ¿La tensión esta? la ¿No es la total, corriente en R3? Digo, que puedes calcular es la tensión que hay acá. la ¿Por tensión qué? de R4. Claro, en primera instancia, ¿no? Así, viéndolo rápido. Vos lo único que podés calcular es esto. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque tenés R4 y tenés la tensión que pasa por R4. Entonces, ley de Ohm, ¿a mí qué te vincula? Tu resistencia, tu corriente y tu tensión. No la del vecino, no la de todo el circuito. La de tu forne. Bien. Vos tenías que acá en R4 pasa 3 amperes. Por ende, con esos 3 amperes y con esa resistencia, vos podés obtener la tensión. Ahora, eso puedo decirlo yo, pero puede venir el Fede y decir, no, profe, está equivocada, puedo sacar otra cosa. ¿Qué otra cosa se podría sacar, Fede o compañía? La corriente en R3. No, ¿cómo vas a sacar la corriente? ¿Dónde la vas a sacar la corriente en R3? Y ahí está el. Ah, está al revés la fuente. Bueno, la corriente en No R5. tenés la fuente, no tenés idea la fuente. No es Ah, este valor. El único valor que le di son los 3 amperes. bueno. Y podés sacar en teoría R1 también, la corriente en R1. Capaz que no te das cuenta de esto y decís, ah, bueno, pero estos están en serie. Entonces, si acá pasan 3 amperes, ¿cuántos pasan por acá? 3 Y amperes. también 3 amperes, porque está en serie. Entonces, ¿ahora qué puedes calcular? Y ahora puedo calcular esto. Ya tenés las 2B calculadas. Entonces, si yo las sumo, ¿qué vas a tener? Y vas a tener la tensión que hay acá, ¿o no? Ujú. Bueno, si Y acá la me dio tensión que 1 y está acá me ahí dio es la 3, misma tensión en R2 porque está y, paralelo. y esa exactamente es la misma que vas a tener acá. ¿Por qué? Y porque están en paralelo. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería, bueno, yo esto dos lo puedo reducir y puedo decir que tengo una resistencia de 200, ¿sí o no? Y abajo una resistencia de 100. Ujú. Porque yo sí puedo sacar la resistencia equivalente. Y si pasan 3 por acá, también van a pasar 3 por acá, porque este es el equivalente, y son 2 en serie, entonces también van a pasar 3 amperes por acá. Entonces yo de entrada, sin haber sacado la B de R4 y la B de R1, ya puedo obtener la tensión que pasa por acá, que se establece acá, perdón. Con los 200, que es el equivalente de R1,4, los 3 amperes, que como sé que están en serie no va a cambiar, o sea, va a pasar 3 amperes por acá y también por su equivalente. Yo puedo sacar la tensión. Y la tensión, como está en paralelo, es la misma que la que pasa acá en R2. Porque están en paralelo, ¿qué comparte cuando están en paralelo? Tensión. Cuando están en serie, corriente. ¿Entiendes? ¿Entendés o no entendés? Me salió la novela latinoamericana. Y a ver, en el ejercicio 1 tengo el valor de todas las Y ahora en el impedancias. ejercicio 1, vos lo tenés que analizar de esta manera, viendo qué tenés,
cómo está conectado y qué es lo que podés calcular. No te voy a decir sí, no. Ahí tengo esto, no tengo esto, porque me estás haciendo la misma pregunta que Fede. Yo lo único que te voy a decir es que se calcula como estoy haciendo esto, analizando esto. En este caso hay 2 en serie, esta corriente es la misma que esta. Entonces yo saco acá 2 tensiones. Estas 2 tensiones se suman y me va a dar la tensión que tengo acá. Ahora, esta tensión que tengo acá, como esta está en paralelo con todo esto, va a ser la misma porque están en paralelo. Entonces ahora yo con ese dato ya puedo obtener la corriente que pasa por acá, que ya la tenía, que era 3, y con la tensión y esa resistencia voy a tener esta corriente. Y ahora estas 2 corrientes acá se juntan, por ende se van a sumar y me va a dar esta corriente. Ahora, ¿cómo vos lo resuelvas en este ejercicio, que es mucho más sencillo? Yo no te voy a decir sí o no. Bien. Creo que con eso deberías empezar a darte cuenta cómo trabajar este ejercicio. Profe, una última duda. ¿Entendés? Ese video, así lo mismo que yo te estoy diciendo acá, está explicado. O sea, está acá el video ese. Y lo explico parte por parte. Es más, hasta lo resuelvo, si no me equivoco. Está resuelto, ¿ven? Lo voy resolviendo. Obviamente está con resistencia. Vos acá, en vez de tener 0,045 más 100, en el otro va a tener un número complejo por otro número complejo. Pero la forma de razonarlo es la misma, ¿entendés? Sí, ¿qué pasó, Fer? Acá. A ver, le voy a compartir la pantalla. Compartila. ¿Qué pasó, Salustro? ¿En qué te perdiste? A ver, si vos entendías cómo lo estabas haciendo, listo. Ahora, si no lo entendías, explica en qué te perdiste. A mí me dice. A ver si te puedo ayudar. No, a Salustro, a Nahuel, que está hablando por el chat. A ver, espera un rato. Ah, bueno, ya retoma. Vuelvo a repetir, ¿cómo se hace el 1? Vean ese ejercicio, vean, analícenlo, está resuelto ese ejercicio. ¡Ey, Vidable! Llegaste un poquitín tarde, me parece. Sí, empezaron. Que lo parió. Ah, epa. Media hora, chico. Compartir una ventana. Bueno, mientras el Fede, Vidable, ¿por qué te has conectado? ¿Alguna duda en particular? Sinceramente todo. Y ahí Ahí estamos se ve. el problema. Todo, no. Todo no te puedo explicar. Porque si no entendiste nada, porque no has visto ningún material, sí, lo no lo sé. has intentado. Tiene que ser dudas puntuales. Sí, sí se ve, Federico. Bueno, ahí estoy sacando la potencia. Ajá. El ángulo no va. Vuelvo a repetir, y te lo dije, y te voy a tirar las orejas porque me doy cuenta que no volviste a ver, más allá ¿Cómo que no? de que no te haya quedado en claro, no has vuelto a ver el video. Porque aclaro que se usa el módulo, no el ángulo. Ah, bueno, esa, ahí me respondió mi duda. Ahí está, gracias. O sea, quizás muchos estén igual con él, pero vuelvo a repetir, chicos. O sea, vean las cosas, porque no sé. Sí. Ahora de hacer los ejercicios me cuesta. Es que te tenés que guiar cómo deberías hacerlo. Agarrá, buscate el ejercicio hecho y fíjate qué hago y tratá de hacer lo mismo con lo tuyo. Copiar, por decirlo de alguna manera. Copiarlo, pero aplicarlo a otra cosa. ¿Se entiende? Si alguien, vos ves que alguien está haciendo una pared y cómo coloca los ladrillos en una pared recta, si vos haces una pared media inclinada, los ladrillos deberían ir de la misma manera, ¿o no? ¿Cómo se pega un ladrillo? Exactamente igual. Lo mismo pasa con... Yo les mandé un ejercicio resuelto, un PDF totalmente resuelto. Ustedes lo que deben hacer es agarrar su práctico y tratar de hacer exactamente lo mismo, pero con sus datos.
No traten de inventar la pólvora. Como mucho, la duda que puedes llegar a tener, que es lo que al inicio le leí antes que vos llegaras, es por ejemplo acá, que esto está en ohm y esto está en Henry. Y sí, porque acá yo te estoy dando XL y acá te estoy dando L. O sea que acá vos tenés que aplicar el 2pi por F por L y acá no es necesario, porque yo ya te lo doy calculado. Bien, esa es la mayor complejidad que tiene esto. Este tiene complejidad a la hora de tener ohm, de calcular ohm y Kirchhoff, pero la Z total se resuelve de la misma manera que trabajamos en ese práctico que les pasé. No cambia. El paralelo se resuelve exactamente igual, el complejo se resuelve exactamente igual. No te acordás cómo sumar y bueno, mirá el PDF donde está el ejercicio calculado, que te los había pasado, se los pasé antes del video al ejercicio, precisamente para que lo pudieran trabajar. A ver si lo encuentro por acá. Es que como no lo tengo abierto. No, era ejercicio completo. Te los pasé casi al inicio. Pucha, no lo puedo encontrar. No sé si lo encuentro en el celular. Pero bueno, es el ejercicio que después yo les hablaba cuando les hice el video. ¿Cómo está calculada la impedancia? No les gusta cómo lo tengo yo, en el libro está. Ustedes se van al libro, se fijan y van a ver que también está calculado en el libro. Me juego la cabeza de que, es más, si no me equivoco, este está en el libro. O sea, no están los mismos datos, pero ese dibujo es el del libro. A ese punto. Por eso les digo que tienen que ser un poco más resueltos. Porque está bien que se tengan consideraciones, chicos, pero tenemos que meter un poquito de pilas también. Si no, no avanzamos para ningún lado. Ay, no, qué boba. En el Drive quiero. En el Drive tengo el libro. Tarjeta, taller, estática, circuito, trifásica. Ay, miren, tengo todo lo de trifásica. Bueno, ustedes si estuvieran en clase, el único material que tendrían sería este, nada más. Ejercicio de circuitos eléctricos. Ya no encuentro el libro. Pero sé que en el libro está, solo que acá no lo encuentro. No sé dónde lo he dejado. Secundaria. Electrotecnia secundaria PF. En el libro, ¿lo están viendo? ¿Están todos viendo el libro? Sí. ¿Usted está presentando el libro o Ahora lo voy a libro? presentar. ¿El libro de ustedes? Ah. El mismo que tienen ustedes. Solo que estoy esperando que se termine de cargar. Ah, ok. Sí, es que no se está cargando del todo. Me parece que tengo demasiadas cosas abiertas. ¿Qué página? Eso es lo que les estoy buscando. Ahí está. Medición de potencia. Este libro está completísimo, pero completísimo. Con este libro pueden cursar hasta sexto año, porque está hecho para eso. Tiene más medidas, todo. Es un libro muy completo y muy básico, o sea, no se va por las ramas con lo que habla, porque entiende que es un libro para secundaria y se tiene que basar en la matemática del secundario. Bien, miren, acá les explica cómo hacer el triángulo de impedancia. ¿En qué página? En el 14, resolución de circuitos, resolución de circuitos se llama, 141 la página. Del libro y 151 en el PDF. Bien, resolución de circuitos de corriente alterna con cálculos vectoriales. Acá te hace el triángulo de impedancia. Es más, esta parte yo no se las he dado y acá sale.
circuitos mixtos. Acá les explica cómo sacar XL, XC, acá está lo de potencia, acá está el triángulo de potencia. Te explica cómo lo resolvés. ¿Dónde, profe? En el capítulo 13 tenés circuitos serie RLC en corriente continua. Mira, y acá te explica cómo obtuvo la impedancia y con la impedancia obtiene... Capítulo 13. Sí. Y con la impedancia, cómo obtiene la P, la Q y la S. Lo resuelve completo, fíjense. Ustedes ponele que yo les hago un ejercicio más complejo, pero al fin y al cabo a ustedes les queda una Z total. Bueno, acá con esa Z total, fíjate que no usa ángulo. O sea que, Pede, si hubieses ido al libro, te darías cuenta qué es lo que tenés que hacer con el ángulo. O sea, yo no tengo problema en ciertas cosas como esto, de contestarle. Pero hay ciertas cosas que la verdad es que empiecen a resolverlas ustedes. Porque si yo les doy todo servido en bandeja, o sea, ustedes dejan de buscar y tienen que aprender a rebuscárselas un poquitito. Profe, la Sí. potencia aparente en teoría debería dar la equivalencia entre la potencia activa y reactiva, ¿no? Porque la total. Tendría que ser más, es la hipotenusa, no es la suma. Ok. No es la suma porque en verdad es una suma tipo triángulo, ¿entendés? Es la hipotenusa entre un triángulo en el cual tenés un cateto adyacente igual a 1 y un cateto adyacente, un cateto adyacente igual a P y un opuesto igual a Q. Cuando vos sacás la hipotenusa por Pitágoras, eso es ese. No es la suma directa de los dos valores. Esa sería una forma de verificarlo, haciendo el triángulo de impedancias y Sí. sacándolo con Pitágoras. ¿Sí? Acá les habla todo lo de potencia que yo les di, les hace varios circuitos, les muestra el ángulo de impedancia, es más, habla de diagrama vectorial de tensión corriente que yo no lo di este año, pero que es para que lo sepan que existe. Bien, y en el 13 habla de potencia, les enseña cómo calcularla, y en el 14 habla de circuitos mixtos. En el 14 es más, se llama resolución de circuitos paralelos y mixtos en corriente alterna. Y ahí te muestra, por ejemplo, dos impedancias en paralelo y te enseña cómo calcularla toda. Después, ven acá, resolución del circuito mediante el cálculo vectorial complejo. Acá no le des bola al vectorial, porque yo no estoy haciendo el vectorial, pero sí le puedes dar bola cómo arma el triángulo de potencia, de impedancia, por ejemplo. Mirá, acá te enseña... ¿En qué página? Mirá, y acá, es más, mirá, operaciones con números complejos. Lo mismo que yo les he explicado, lo explica acá, la operación con complejo, por si no te acordás. ¿Qué página? En la 141, capítulo 14. Tenés 3 zetas en paralelo. Acá el paralelo lo hace distinto porque no hace el por. Yo nunca les doy 3 en paralelo, por eso hago que hagan la cuenta de Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Para no complicarles tanto la vida. Bien, que acá lo usa, fíjense. ¿Lo ven? Lo que estoy compartiendo es el mismo, solo que le cambié. Acá ese 5 ohm y yo a ustedes acá se los cambié. No, profe, yo no veo lo que está compartiendo. ¿No ves lo que estoy compartiendo? Y porque tenés que elegir qué ver. A ver, ¿quieres reanudar presentación? Ahí está, lo había dejado de compartir. A mí no me aparece la página. ¿Ahora lo ven? 140, 41. 143 del libro, mirá. Por eso no me aparece. ¿Cómo no te va a aparecer? Llega hasta la 139. Pero si el libro te lo compartí entero. No, yo lo tengo impreso. Ah, entonces te falta imprimir hasta un poquito más. Sí. En el PDF está. Bien. Ustedes acá, fíjense, el ejercicio es prácticamente el mismo. Mira cómo lo va analizando. O sea que si estás perdido en cómo hacerlo,
anda siguiendo los pasos, ¿cómo lo hace acá? Lo que te va a cambiar va a ser el número y te va a cambiar el resultado, pero está resuelto acá. Están sacadas hasta las potencias. ¿Cómo saco las B? ¿Cómo saca esto? Ok. Por eso les digo, yo creo que ya se tienen que manejar solito. En verdad quería, porque no, quizá la otra vez fue muy a tratárselos de explicar, pero ahora sé que está en el libro, vuelvo a repetir, son temas de electrotecnia 1, la parte del análisis, pero ahí lo tienen en el libro, lo tienen en el video, mírenlo, préstenle atención y no traten de inventar la pólvora. Si el dibujo es parecido, a lo que vos tenés que hacer, tratá de seguirlo como una plantilla, ¿entendés? Pero con tus datos. Por ejemplo, está bien, lo de ustedes no es igual a esto, pero si vos te pones a fijar, quizá lo que analizo sin sacando R5, ¿bien? Es el mismo circuito que tienen ustedes en impedancia. Bien, es el mismo circuito que están teniendo acá. Entonces analiza qué hace con la corriente y la tensión y aplícalo a esto. Esto que tenéis acá, si vos te fijás, es esto del medio nada más. Fíjate qué pasa acá. Yo acá les explico si están en serie qué pasa, si están en paralelo qué pasa. Y bueno, usalo para resolver esto. Traten de buscar plantillas. No les digo que de golpe entiendan todo, impedancias, o entiendan, ¿cómo es que se llama? O entiendan todo el triángulo de potencia, de por qué la potencia está a 90 grados, o por qué la otra es la perpendicular. No les estoy pidiendo ese análisis. Simplemente estoy pidiéndoles que acaten una plantilla. El triángulo de impedancia, siempre la resistencia va en los reales y siempre la impedancia va en los imaginarios. Listo. Necesito que se familiaricen con esos términos sin complicárselas tanto. Bueno, profe, me están llamando para comer, me tengo que ir. Muchas Sí, gracias. yo también. Bien, ¿alguna pregunta más o estamos más o menos todos encaminados? Vuelvo a repetir, busquen el libro, está muy parecido a los ejercicios que les he dado y si no ahí, el análisis tensión corriente está parecido también. Bien, yo todavía no he hecho la comida. ¿Alguna duda? Sí, Página profe, tengo algunas, Bueno, a ver. pero bueno, ya veo cómo. Vos intentalo hacer, a ver. Vos intentalo hacer como te salga. Yo no te voy a reprobar. No puedo reprobar a ninguno, chicos. Tengan la libertad de eso. Como mucho irás a tener un 10 o irás a tener un 7. Bien, pero yo también necesito que ustedes se desarrollen, vuelvo a repetir, para ver, ya que no los estoy evaluando con una prueba, para ver cómo se desenvuelven. El capítulo 14, Nahuel. Las primeras hojas del capítulo 14. Por eso, una vez que vos me entregues con lo que entendiste, con lo que veas del libro, lo que te estoy diciendo que hagas tipo plantilla, bien, una vez que me entregues con eso, si te equivocaste, yo agarro y te voy a decir, no, mira, te va a quedar un 8, pero vos entregame y resolveme esto, ¿bien? No es que te voy a No, poner un 5, te voy a rebotar el trabajo. no, si Intentá hacer lo que puedas. a mí no es que me importe la nota, sino que entienda. Por eso, yo cuando te lo devuelva, te voy a decir, mira, vas a tener un 8, pero esto cámbialo porque no es así, porque fíjate que es esto y esto. Yo ahora en primera instancia no te voy a decir tal cual, esto lo tenés que hacer sumando esto o restando esto. Porque vuelvo a repetir, necesito tener una nota entre el 8 y entre el 7 y el 10. Sí. La idea es que una vez que yo tenga esa nota, después yo te lo devuelvo. Si vos de los 3 hiciste 2, y muy probablemente tengas 8 si hiciste bien los 2. Y bueno, después te explicaré por qué te equivocaste en el tercero, en qué te equivocaste y cómo lo tenés que desarrollar. ¿Entendés? Ok. De eso quédate tranquilo. Sí, gracias. ¿Alguien más?
No, ya me puedo ir a cocinar. Los leo. La web dijo que listo. Juan Carlos está callado. Para mí Juan Carlos se conectó y se fue a tomar mate. Bueno, chao chicos, entonces. Nos vemos. Chao. Cuídese. Bueno, pero algo llegaste a escuchar, más o menos acordate. En el capítulo 14 hay ejercicios muy similares, por lo menos al segundo. Después tenés el que yo hice con resistencias, a lo cual vos tenés que pasarlo a números complejos. Intentalo hacer y cuando lo vas haciendo me vas preguntando, ¿bien? Pero trata de usarlo como plantilla. Si, bueno, este primero saca toda la resistencia total, bueno, me voy a poner a sacar toda la impedancia total. Y así sucesivamente, ¿entendés? Eva.